De día, era de la tarde, era en la noche. Cuando yo iba caminando así por las calles, yo sentía que alguien venía detrás de mí, volteaba y no miraba a nadie. Tenía pánico, yo no quería cerrar ni mis ojos ni nada, porque había en mis sueños algo que me avisaba lo que iba a pasar al día siguiente. Lo que yo había soñado acontecía, y a veces eran cosas muy terribles. Mi nombre es Esperanza y yo superé lo paranormal. Yo sufrí esta situación de paranormal, que yo era muy apegada a mi padre. Y cuando él murió, yo sentí que todo había acabado para mí, que mi vida había terminado. A partir de eso, yo empecé a sentir como que él caminaba detrás de mí siempre. Yo llegué a una conclusión que era la presencia de él, porque yo escuchaba la voz de cariño que él me llamaba. Papá, Esperanza, escucha. Papá, ¿qué estás escuchando? Yo me llamo Esperanza y él me decía, Perita, ¿cómo estás? Y nadie sabía que mi papá me llamaba de esa manera, solo él. De día, era de la tarde, era en la noche. Yo lo que sentía era como un miedo, y más cuando yo iba caminando así por las calles, yo sentía que alguien venía detrás de mí, volteaba y no miraba a nadie. Pero luego no sé por qué me vino un pensamiento que era mi papá, que él me cuidaba. A partir de que yo tenía como 6 meses sintiendo eso, era todos los días, todos los días. Y si yo llegaba de la escuela, tomaba así como una app y ahí estaban las pesadillas. Ya eran más frecuentes, cada día más y más y más. Esperanza, mija. Amor, ¿qué te pasa? Porque eran 2 cosas. Tenía miedo y al recordarlo a él, yo lloraba. Por 15 años, yo visitaba la tumba de mi padre, teniendo la presencia de esa sombra que estaba detrás de mí, y yo creía que era mi padre. Era algo muy raro que no entendía. En vez de quitarse o de irse, eran más frecuentes. Yo sufrí por 15 años. Yo estaba muy angustiada, muy preocupada, a veces ni me podía concentrar en los exámenes porque tenía eso que decía yo, ¿qué es eso? ¿Cuándo se me va a quitar? Era algo que no lo entendía, inexplicable. ¿Por qué me pasaba a mí eso? Era una voz que salía dentro de las paredes. No era que yo escuchara esa voz cerca de mi oído. Había como una semana que yo escuchaba las voces. Pasaba esa semana y todo tranquilo, como si ya se hubiera terminado todo, y empezaba con las, yo decía, pesadillas. Y una vez escuché que me dijo, no llores, porque tú sabes que a mí no me gusta verte llorar. Papá, papá. En mi juventud yo empecé a sentir otra cosa muy rara y muy extraña, que cuando me iba a dormir tenía pánico. Yo no quería cerrar ni mis ojos ni nada, porque había en mis sueños algo que me avisaba lo que iba a pasar al día siguiente. Lo que yo había soñado acontecía, y a veces eran cosas muy terribles. Y al día siguiente iban a avisar a mi mamá, murió un tío, él fue balaceado por robarlo. Yo lo miré en el sueño, cómo lo mataban, cómo le hacían todo, y al día siguiente que llegaron a decirle a mi mamá, a avisarle, así como yo soñé, así fue como lo asesinaron a él. Entonces yo me quedé como en shock. Yo le platiqué a mi madre, pero ella me dijo, fue una pesadilla. Ellos no creían en nada de eso. Yo ya sabía que iba a pasar y yo no entendía por qué me pasaba a mí. Solamente yo me llené de terror, no quería ni dormir, porque yo decía, no quiero tener ese sueño de que va a acontecer. Una vez murió un niño. Ellos fueron a nadar a un lugar, los padres los dejaron ir y se fueron ellos. Y se metieron a un como lago donde hacía remolino, y ahí se ahogó el muchacho. Lo quisieron rescatar los amigos, pero tuvieron miedo y se alejaron de él porque el remolino empezó a dar vueltas del agua y ellos tuvieron miedo. Pero sí quisieron salvarlo, pero no pudieron.
Y yo soñé eso también. Y eso aconteció un día y al día siguiente nosotros supimos que se había ahogado ese muchacho. Y yo solamente me quedé así como impactada, como diciendo, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estarme dando cuenta de eso? Hasta que yo le platiqué a mi mamá y me dijo, vamos a llevarte al doctor. Me llevaron al doctor, pero el doctor no, me dijo que tenía nervios solamente. Entonces lo único que le dijo a mi mamá, que yo necesitaba salir más, que porque como yo me mantenía muy encerrada en casa, me estaba poniendo mal de los nervios. El doctor nunca me pudo curar de eso. Yo fui liberada espiritualmente. Empecé a hacer yo cadenas de liberación y ahí fue donde yo fui liberada. Ese día yo por primera vez conocí cómo dormir tan bien, sin ningún mal sueño, sin ningún miedo, sin ningún temor. Dormí toda la noche con una paz y una tranquilidad que Dios me dio. Y así fue como mi vida cambió y yo ahora vivo una vida de felicidad, completamente feliz gracias al Señor Jesús, porque yo conocí de Él y ahora yo me siento una mujer realizada, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de audición de voces, de nada, gracias al Señor Jesús.